Movimiento rectilíneo uniforme. La cinemática se ocupa de describir los movimientos y determina cuáles son sus características sin importar las causas que lo originan. Movimiento es el cambio de posición en función del tiempo que experimenta un objeto o partícula con respecto a un sistema o punto de referencia. Trayectoria es una línea recta o curva que une todos los puntos del espacio por los que transita el móvil. Aquí podemos ver una pequeña gráfica acerca del desplazamiento, ¿no? Aquí vemos la distancia recorrida. Puede ser positivo, negativo o nulo, dependiendo de la posición relativa entre el instante inicial y la posición final. La velocidad expresa el desplazamiento de un cuerpo en el tiempo transcurrido. Es una magnitud vectorial. Si el movimiento es rectilíneo sin que cambie la dirección, los términos velocidad y rapidez se pueden utilizar indistintamente, es decir, que la velocidad puede ser igual a la rapidez. El desplazamiento de un móvil es igual a la distancia final menos la distancia inicial, o la posición final menos la posición inicial. Muy bien. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Un móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por lo tanto, la velocidad permanece constante y su trayectoria es una línea recta. Es una recta su trayectoria. Y la velocidad se mantiene constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia, no varía. Si va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, entonces se mantiene 20 kilómetros por hora, ¿no? Al recorrer 20 metros o al recorrer 40 metros, se mantiene la misma velocidad. Muy bien. Las características principales de este movimiento son lo que les mencionaba. La velocidad permanece constante en módulo, dirección y sentido. La aceleración es nula o igual a cero. La distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo empleado. No se olviden que la trayectoria es una línea recta. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no? La misma velocidad permanece constante. 5 metros por segundo, pasa un segundo, sigue siendo 5 metros por segundo, pasa otro segundo, 5 metros por segundo y así sucesivamente. Cuando llegamos a los 4 segundos, sigue teniendo la misma velocidad. Constante significa que su velocidad no varía, no cambia. Muy bien, esa es una de las características más importantes de ese tipo de movimiento. ¿A qué es igual la velocidad? ¿Cómo puedo yo calcular la velocidad de un móvil? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad igual distancia sobre tiempo. En algunos textos representa la distancia con la letra X. Muy bien, entonces no se van a confundir si en algún momento encuentran aquí velocidad igual X sobre tiempo. X igual significa distancia. Muy bien. V, velocidad. D o X, distancia. Aquí si no lo vamos a aumentar. D o X, distancia. Y T sabemos que es el tiempo. Las unidades de medida de velocidad. ¿En qué se medirá la velocidad en el sistema internacional? En el sistema internacional se mide en metros por segundo. Se lee por, pero se escribe sobre. Esto quiere decir que se va a escribir de la siguiente forma. Muy bien. Se lee por, pero se escribe sobre.
A ver, vamos a escribir velocidad por tiempo. De la siguiente forma. Velocidad por tiempo, metros sobre segundos. Es lo que les decía. Se lee por, pero se escribe sobre, ¿no? Como una fracción. Metros por segundo. En el sistema sexagesimal, centímetro por segundo, lo mismo. Se lee por, pero se escribe de esta forma. O también de esta forma. Sabemos que las divisiones igual se escriben de esta forma, ¿no? Las fracciones. La distancia en el sistema internacional, metros. El tiempo en el sistema internacional, segundos. En el sistema sexagesimal, la distancia en centímetros y el tiempo en segundos. Muy bien. Entonces, cuando queramos trabajar en el sistema internacional, tenemos que ver que todas las unidades estén en el mismo sistema. Ahora, si quiero trabajar en el sistema sexagesimal, las unidades deben estar en el mismo sistema. Yo no puedo trabajar aquí con distancia metros y pretender obtener la velocidad en centímetros, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Yo no puedo trabajar la distancia con kilómetros y pretender obtener la velocidad en metros. Tengo que transformar para esto en el mismo sistema. Todas las unidades deben estar en el mismo sistema, ya sea internacional o sexagesimal. Pero ustedes saben que el que más se utiliza es el sistema internacional. Ahora, las fórmulas que se utilizan. Vamos a ayudarnos de este pequeño triángulo. Muy bien. Colocamos velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia. Aquí vemos una raya de fracción. Distancia sobre tiempo. Ahora, si yo quiero saber a qué va a ser igual el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Ahora, la distancia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Muy bien. Aquí ya están todas las fórmulas despejadas de todas formas. Pasamos. Velocidad media. La velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo empleado. Y ahí tenemos la fórmula. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Se pueden realizar gráficas de desplazamiento-tiempo. Es decir, en el eje Y colocar la distancia que recorre y en el eje X colocamos el tiempo, ya sea en horas o segundos. Muy bien. Lo mismo la distancia, podemos utilizar kilómetros o metros. Cuando también se pueden realizar velocidad, tiempo, las gráficas con velocidad, tiempo. En el eje Y, velocidad, y en el eje X, tiempo. Recordemos que si hacemos la gráfica velocidad, tiempo, debemos obtener una línea recta. Muy bien. Si hacemos la gráfica velocidad, tiempo, lo que debemos obtener es una línea recta que representa ¿qué? La trayectoria o el desplazamiento. Ahora, si hacemos la gráfica desplazamiento, tiempo, debo obtener una línea de esta forma, creciente, ¿no? Que vaya creciendo, que me va a indicar qué es la velocidad. ¿Muy bien? Problemas de encuentro. Cuando se habla de dos móviles separados por una distancia X, que parten en el mismo sentido, se encuentran después de un tiempo, puedo calcular el tiempo de encuentro utilizando esta ecuación. Entonces diré, el tiempo de encuentro es igual a la distancia dividido entre la velocidad del móvil 1 menos la velocidad del móvil 2. Muy bien. Y en este caso se debe cumplir de que el móvil 1 tenga mayor velocidad que el móvil 2, ¿no? Se debe cumplir esto. O el móvil A mayor que el móvil B.
Cuando dos móviles A y B están separados una distancia X, parten en sentidos contrarios, se encuentran después de un tiempo. Puedo encontrar el tiempo de encuentro utilizando esta fórmula. La distancia dividido entre la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B. Estas fórmulas las vamos a utilizar más adelante al resolver los ejercicios. Aquí tenemos ejercicios o ejemplos resueltos en donde ustedes se pueden guiar. Y aquí vamos a trabajar la actividad número 1. En la actividad número 1 dice completar. La velocidad es, ¿qué hemos dicho que es? Constante. Siempre apunta en la misma dirección y no cambia de valor. Muy bien. Eso es muy importante. La trayectoria es rectilínea. No es una recta. Es rectilínea. La fórmula, sabemos que la fórmula es igual a velocidad igual distancia sobre tiempo. Ahora, en este pequeño recuadro colocaré velocidad en la parte superior colocaré distancia aquí voy a colocar distancia y tiempo en el recuadrito de abajo. Muy bien, colocamos tiempo. V significa velocidad. D significa distancia. T significa tiempo. Listo. Ahora, las unidades de medida en el Sistema Internacional de la Velocidad sabemos que es metros por segundo. La distancia en metros y el tiempo segundo. En el sistema sexagesimal, centímetro por segundo. La distancia, centímetro y el tiempo, segundo. Para realizar la conversión, aquí hay un método mucho más fácil para realizar la conversión. Por ejemplo, yo quiero convertir 36 kilómetros por hora a metros segundos. Sabemos que, ¿qué hacíamos el proceso de conversión? Si yo quería convertir 36 kilómetros por hora a metros por segundo, tenía que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, ¿no? Pero en este caso, lo único que voy a hacer es multiplicar por 5 y dividir entre 18 de la siguiente forma. Así de forma directa lo vamos a hacer. Cuando tenga kilómetros por hora y yo quiera transformar a metros por segundo, con mi calculadora de forma directa voy a hacer la operación. 36 por 5 dividido entre 18. Y esa va a ser la velocidad en metros por segundo, que serían 10 metros por segundo. De forma directa. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con el 54 kilómetros por hora. Colocaré entonces 54 por 5 dividido entre 18. Y esa va a ser mi velocidad en metros por segundo. Igual, creo que era 15. Sí, 15 metros por segundo. Entonces, si yo tengo la velocidad en kilómetros por hora, con la ayuda de mi calculadora y de forma directa voy a multiplicar 36 por 5 dividido entre 18 y voy a obtener la velocidad en metros por segundo. Así me evito todo el proceso de conversión. Muy bien. Ahora, lo que van a hacer ustedes es copiar estito que les acabo de explicar, estito que acabamos de hacer, van a copiar a su texto. Muy bien. Y lo van a subir a la plataforma.